Bueno, listo, empezamos la conferencia y quiero compartirles algo antes de empezar con una oración. Es para que recordemos, a ver, creo que ya se compartió. Para que recordemos, hermanos, por favor, las reglas. Ayer las habíamos mencionado, pero de pronto usted entra un poco tarde y no se acuerda o no las ha revisado. Entonces, lo importante, disponga del tiempo. Ya estamos aquí en la clase. Recordemos que hoy va a ser un poco más intensivo y mañana también, ya que vamos a estar todo el día prácticamente sentados aquí, entonces puede que sea un poco cansado, pero traiga su cafecito, esté ahí cerca de pronto a la luz del sol, que lo despierte, que esté atento y esté concentrado en los temas que vamos a ver. Si tiene alguna pregunta, recuerde levantar su mano, sea puntual para que no se pierda ninguna de los temas. Vamos a tener un receso el día de hoy de 12:30 a 2 de la tarde. Y entre temas también vamos a tener unos minuticos, entonces cuando le digamos que 5 minutos de descanso o de pronto cuando vayamos a algunas reuniones que vamos a tener que son de grupos aquí en el Zoom, pero usted va a estar con otras personas como en una sala privada y les decimos, no sé, 5 minutos, 10 minutos para que realicen el tema, entonces disponemos de ese tiempo y volvemos para que podamos continuar con el horario y no se nos corran las clases y de pronto no tengamos que salir a las 7, 8 de la noche como ayer que estuve un poco más cansado, sino podamos tener los tiempos establecidos. Encienda su cámara para que podamos verlo, para que podamos tener esa comunicación, saber también si le causó risa lo que dije o de pronto no, está aburrido, entonces yo pueda también llamar su atención y estemos conectados en el tema. Tenga el micrófono apagado, sin embargo, yo voy a estar pendiente y si se le entendió y no tuvo en cuenta eso, y de pronto está hablando con alguien o algo, yo se lo voy a apagar, pero también pueda estar pendiente. Si tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat del Zoom o también en el chat del WhatsApp, o puede levantar su mano o incluso si estamos en momento de preguntas, encienda su micrófono con libertad y realice la pregunta. Sea participativo, porque eso le va a ayudar a que esté también más atento y más enfocado y concentrado en el tema que estamos realizando. Evite las distracciones, como le decía anoche, pero hoy va a ser el desayuno o de pronto el almuerzo. Si tiene algunas otras responsabilidades, de pronto puede delegárselas a alguien en la familia o algo, para que usted esté bien concentrado totalmente aquí en la reunión, bueno, en los temas que vamos a realizar y no se distraiga porque puede que en ese momento justo estamos dando algo importante del tema que se conectaba con algunas cosas, algunos versículos y de pronto usted se distrajo y bueno, tiene que volver a retomarlo o ver el video después o incluso puede que haga preguntas que ya se habían respuesto anteriormente en el desarrollo del mismo tema. ¿Listo? Tenga sus materiales con usted. Recuerde que lo más importante que usted debe tener es que, bueno, aquí se desenfocó, pero es bueno, la Biblia. Tenga su Biblia PDT y tenga su Biblia Reina Valera porque vamos a trabajar algunos versículos también en versión Reina Valera. Y tenga su manual para que tome nota de todo lo que se está realizando, incluso el más de las diapositivas, lo que los oradores empiezan a conversar, lo que Dios también a través de ellos le quiere comunicar a usted. Y los temas que vamos a ver hoy, bueno, usted de pronto ya los sabéis, ayer los hablamos un poco y los ha visto en su manual, pero el día de hoy vamos a ver ministerio integral, reproduciendo grupos pequeños hacia la membresía de la iglesia. Perdón, vamos a ver también sembrada por miembros comunes. Ministerio integral, reproduciendo grupos pequeños hacia la membresía de la iglesia. Espíritu, el fruto del espíritu y los dones espirituales ya lo veríamos el día de mañana temprano. Pero recuerde, hoy vamos a estar de 8 de la mañana a 12:30, vamos a tener un receso y luego volvemos de 2 a 5:30. Entonces queremos recordarle eso y por favor también, si usted entró con un nombre que no era el suyo, de pronto se le configuró y entró con el nombre de la computadora, usted en las configuraciones del chat puede cambiar su nombre para que nosotros podamos llamarlo o de pronto pedirle que nos aporte algo en la reunión con su nombre. ¿Listo? Entonces, ya dicho eso, mis hermanos, vamos a hacer una oración de inicio y continuamos con el día de hoy. El pastor Jorge Calderón nos va a dar el tema que vamos a continuar con Sembrada por Miembros Comunes. Entonces, dispóngase para orar y dar la introducción al tema. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, despertar y ver tu cielo, Señor, ver nuestra vida, nuestro cuerpo, Señor. Darnos cuenta de que dentro de todas las necesidades nada nos falta, de que tú estás ahí proveyendo y supliendo cada necesidad.
y también la necesidad más grande que tenemos, que es de tu palabra y de conocerte, de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos que sea hoy estando con nosotros y que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para aprender más de tu palabra. Quita de nosotros de pronto el gloriarnos, el ser orgullosos, de pronto el quizás haber entendido alguna cosa y no querer prestar atención, sino al contrario, que seamos un libro abierto a tu palabra, Señor, y que nos enseñes y nos transformes. Llévanos también a que todos estos temas del día de hoy puedan guiarnos en ser mejores herramientas en tus manos para llevar tu palabra a otras personas. Te damos gracias el día de hoy en nombre de tu Jesús. Amén y amén. Pastor. Amén. Muy buenos días con todos, que el Señor sea bendiciendo en cada lugar, región. Ahorita sí estamos como sembradores, ¿no? Cada uno en su tierra. Entonces, ahí sí como dice la palabra, ustedes son tierra buena, ¿no? Porque cayó la semilla y ahorita están pudiendo dar mucho fruto. Eh, Quiero que me ayuden, tienen sus materiales, ¿no? Todo está al día. ¿Quién me ayuda leyendo Mateo 23? 13:23, perdón. Mateo 13:23. Y es algo que tienen ustedes. Y si quieren en sus manuales, ahorita en la página 20, donde están las notas, si les quedó un espacio de todo lo que escribieron anoche, ahí tienen en la parte de abajo el pasaje bíblico, si desean con mayor rapidez. Página 20 de su manual del módulo 3. En la parte inferior, abajo, o los que tienen la Biblia, los que manejen más rápido. Amén. La Ah, palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, ¿y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Estas semillas son las que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. gracias, Norelis. Este pasaje es uno a memorizar y que van a tener en todo su manual. Entonces, porque ustedes, ¿qué son en este momento? Buena tierra. Aunque yo sé lo que van a decir, no leo labios. Sembradores. Somos Ah, sembradores. ¿y los sembradores qué hacen? ¿Salen a qué? A sembrar. Ok, entonces, como saben lo que tienen que salir a hacer, sabe quiénes son, entonces, el repaso de lo que ayer vieron por medio de todo lo que recordaron con el módulo 2, de lo de entregar los informes, de eso es parte de lo que vamos a estar viendo en este módulo, ¿no? Cómo nosotros realizamos y hacemos esta buena labor y esta buena obra para que la semilla caiga en buena tierra, aunque nosotros no tenemos el poder de reconocer la tierra como tal, pero sí tenemos ese mandato de sembrar. Entonces, es esa disposición y ese llamado que el Señor nos hace. Entonces, la lección 2 que tienen en su hoja o en la número 21, si están todos, estamos todos en el mismo corre-corre, ¿listos? Entonces, ¿qué dice como título, Rolando? Rolando nos está diciendo sembrada por miembros comunes, creo. Sí, sí. Sembrada por miembros comunes, elementos 4 sí, sembrada por miembros comunes, lección 2. Gracias. Ahí está bien, Rolando. Muy amable. Entonces, exacto. Sembrada por qué? Por miembros comunes. Por miembros comunes. Y es el elemento cuarto de la visión. Entonces, ¿quién me recuerda? A ver, vamos a preguntarle a Lilian, ¿cuál es la visión? Muy bien, Lil. No escuché, pero creo que dijo la palabra de Dios colocada estratégicamente, con nuevas iglesias, con miembros comunes, transformando comunidades. Vamos a hacer un ejercicio algunos están en teléfonos, otros están con sus laptops, con CPUs.
Entonces, siempre a su mano izquierda, en la parte inferior, a lo que oprimen la pantalla, van a tener la opción en las dos juntitas, tanto video como audio. Entonces, para que ese va a ser un ejercicio que ustedes van a tener que estar haciendo para que cuando participen o les preguntemos o quieran decir algo, puedan automáticamente oprimen y a la esquina, pa, de una. Entonces, así va a ser rápido. Creo que yo con ustedes no he dado hasta ahorita ninguna de las lecciones. Creo que es la primera vez para este grupo de Quito que doy una de las lecciones. Por diferentes razones y Amén. por la misericordia de Dios, no han tenido clases conmigo y el Señor sigue siendo tan bueno que los hace tenerla en línea. Entonces, la gloria sea para el Señor. Pues mi nombre es Jorge Calderón, soy pastor aquí en Quito y ayudo en diferentes ministerios y uno de los que aprecio y colaboro es aquí también con la Fundación Liga Bíblica aquí en Ecuador. Eh, Sin más preámbulos, entonces dice, sembrada por miembros comunes. Para ustedes, ¿qué es un miembro común? A ver, Norma, Normita, Moreira. Solamente hablaste. Amén. Sí, le escucho. ¿Qué es para su merced un miembro común? Bueno, miembros comunes son aquellas personas que aunque no conocemos, pero hablamos, le hablamos las buenas nuevas. Ya. A ver, ¿quién más está por ahí? Edwin. Toma, Edwin. Amén, amén, Dígame. gloria a Dios. Miembros comunes son todas las personas que uno se le puede predicar la palabra de Dios. Y las personas que también están oyendo la palabra de Dios cuando ya es un nuevo contacto y se le ha hecho varias visitas. Amén. Ah, listo, tomando por ahí hacia esa dirección de un nuevo contacto. ¿Quién más entonces sería un miembro común, Walter? Dios le bendiga, pastor. Muy buenos días. Un miembro Amén. común vendría a ser cada uno de nosotros, quienes pertenecemos ya en una comunidad cristiana y estamos para compartir la palabra del Señor. Ya, gracias. Cuando nosotros tomamos algo de solo la palabra común, ya quitando el miembro o siendo parte, esa palabra común, ¿qué se les viene a la mente? José, José, Como decir cualquier persona, o sea, cualquier tipo, está abierto para todos. Alguien común y ya. correcto, así eso. Ok, cualquier persona. Entonces, aquí no importa condición económica, social, de conocimiento, de estudios, sino es una persona normal. Dios nos ve a nosotros y tomamos, aquí ninguno de los que estamos presentes, ninguno es más especial que el otro. La misma sangre que se derramó en la cruz, en el Calvario, es la que nos cubre a todos, es el mismo amor. Lo que tenemos ahorita nosotros es una mayor responsabilidad, pero ahí delante de Dios, de su amor, de su soberanía, todos somos comunes, por tomarlo de esta manera. Entonces nosotros en tomando lo común, no podemos estigmatizar a nadie, porque el problema muchas veces ocurre en eso, cuando nosotros estigmatizamos a las personas por su sociedad, su condición o pensamiento político, porque es parte de otra congregación, porque es de una denominación, etcétera. Entonces nosotros no podemos estigmatizar a nadie y es donde entramos para poder nosotros hacer el trabajo, ¿no? Poder hacer bien la gran comisión de ser sembradores. Entonces, evangelizar a no creyentes, ¿cierto? Es el mandato. O sea, si se puede llegar a alguien que de pronto está por ahí medio desviado, con una doctrina tergiversada, errónea, entonces puede uno también trabajar. Pero la idea es aquellos que no son alcanzados, porque ¿a dónde es que uno quiere sembrar
la nueva iglesia? ¿En dónde es que se va a trabajar para levantar ese centro o ese lugar de adoración? ¿Dónde es que se va a hacer ese culto racional a Dios? Entonces, en esos lugares donde cada uno de ustedes están trabajando, donde tienen la mirada, donde están haciendo todas las cosas, ¿no? Entonces, como yo no los conozco muy bien, sino ahorita porque tienen los nombres en pantalla y están encendidas, entonces vamos a trabajar algo, ¿no? Cuando alguien participe, entonces me va a decir algo de una expectativa que tiene para ese lugar donde van a sembrar o donde están sembrando la palabra. Entonces van a decir algo muy corto donde dice, por decir, estoy trabajando en San Agustín de Pintac, aquí en Quito, y tengo la expectativa para que ahorita lo que más se mueve allá es el alcohol y quiero que se promueva más los grupos familiares para que pueda la gente tener otra condición y mentalidad de vida. Entonces, algo así referente a donde van a sembrar. ¿Listo? Cada vez que participe alguien, va a tomarse ese instante para compartir. Entonces. Voy a compartir pantalla para poder iniciar. Permítanme un momento. Ahí me confirman si sí están viendo la pantalla, si se ve. Sí, sí se puede visualizar ya. Ah, ok, chévere. Denme un segundito, yo solo me organizo aquí para poder observarles. Listo. Entonces, lección 2 del módulo 3, sembrada por miembros comunes. Entonces, un repaso de la visión. Ayer Mayrita nos dio con unas diapositivas, unas imágenes espectaculares que nos presentaron y llamaron mucho la atención para tener retentiva en lo que nosotros estamos viendo. Entonces, preguntaba hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la visión? Entonces, Luis Mario nos contesta. Buen día, bendiciones. Bendiciones. El repaso de la visión. Sí, por favor. A ver, Era de, ¿cuál es el recurso? ¿Cuál era la habilidad, el medio, el instrumento y la meta? ¿Se acuerdan? era llegar a las personas a través de la palabra, digo yo. Entonces, la visión, recuerda la visión de lo que nosotros realizamos. Entonces es el recurso, lo que todos tenemos. ¿Cuál es? ¿Quién le ayuda? Aquí venimos todos para colaborar. A ver, Walter, La La palabra, palabra de la Dios palabra de Dios. eso. Entonces, con ¿el nuevas recurso cuál iglesias es? A ver, el recurso. y Sembrada por transformando miembros comunidades. comunes. Entonces, el recurso es la palabra de Dios, ¿cierto? La habilidad, colocarla estratégicamente. Establecer programas de trabajo. El medio con nuevas iglesias. El instrumento, miembros comunes. Y la meta, comunidades transformadas, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a tener en pantalla. Entonces, el recurso, decíamos, ¿cuál era? La palabra de Dios. Ok, ustedes en sus manuales ya tienen, y me imagino que ya han avanzado. Entonces, página 22, ustedes tienen ahí el repaso de la visión, porque para sembrar iglesias debemos tener siempre presentes este recurso, la manera en que nosotros lo vamos a hacer y los elementos que complementan la visión. Entonces, ¿cuál es la habilidad? Leo, Darla estratégicamente. colocarla estratégicamente. El medio, Con nuevas iglesias. el instrumento Los miembros comunes. y la meta. La Transformando meta transformar comunidades. comunidad.
Entonces, transformando comunidades. Entonces, Transformando estos comunidad. elementos son los que ustedes van a establecer y ustedes manifiestan y establecen para poder sembrar esa nueva iglesia. Y es lo que han venido haciendo ya ahorita. Estamos en quiere decir que usted en el primero, 3, 6 meses, ya medio año en el que ustedes han estado trabajando, dedicando tiempo, disposición, sacrificio, amor, recursos y X de condiciones personales para hacer un excelente trabajo. Perdón, yo voy a silenciar este paratejo porque si no, aquí está. Entonces, entonces tenemos esto, ¿no? Lo que nos ha llamado a hacer por medio de los elementos, que era el repaso de la visión, que ayer en la noche lo tuvimos claro. Viene lo siguiente. ¿Qué es la palabra de Dios para ustedes? A ver, alguien de los estudiantes de Amazonía que no haya participado. Es una palabra de Dios que traspasa todo nuestro ser hasta discernir nuestro pensamiento y nuestro corazón. Es una palabra viva que puede transformar cualquier existencia de cualquier ser humano. Ya, gracias, Edwin. Entonces, sí, es por esa dirección. Y creo que cada uno tiene, cuando se pregunta de la palabra, un pasaje que tiene marcado, un pasaje que le dio la promesa, le dio la virtud, llegó la salvación y cambió nuestra manera de vida, ¿cierto? Pero vamos a tomar lo que dice Lucas 24, de 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. ¿Quién me colabora leyendo? El que encuentre más rápido, entonces. Y he aquí, Amén, dos de amén. ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas con esta que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Más allá le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y el vino y partió y les dijo. Entonces
le fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Y le decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Sión. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Gracias. Entonces viene aquí, que la importancia de lo que nosotros debemos tener y todo lo que sucede en este, ¿no? En el famosa historia del camino a Emaús. Entonces aquí nos muestra ese direccionamiento de dos varones que estaban devolviendo a su casa porque iban, ¿qué? ¿Cómo iba la actitud de ellos? La parábola dice Contentos. que ellos iban discutiendo, bueno, tristes y también discutiendo. Claro, iban comentando todo lo sucedido y lo que había acontecido, ¿no? Ahí es donde se aparece el Señor. Y el Señor es el que hace ese llamado, ¿no? De qué estamos haciendo. Es lo que a veces cuando ustedes están caminando y están llevando y se presentan ciertas circunstancias que parecen que no tienen nada que ver con todo la promesa y lo que se quiere realizar. Pero ahí es cuando viene el Señor y él con qué los anima. ¿Qué es lo que comienza? Supuestamente ellos le dicen, o sea, usted no sabe lo que está pasando. Y él toma y comienza a hablarles de las escrituras y por medio de la palabra es que los anima, los direcciona, los vuelve a colocar, aunque iban en un camino, aquí él los coloca en el camino correcto, ¿no? Entonces, si sabemos así resumiendo la historia, sí, ellos pudieron llegar a su hogar, hasta lo invitaron a pasar, pero luego tuvieron que devolverse para poder establecerse, porque ese no era el camino. Entonces el sembrador hace eso, pero es la palabra de Dios la que redirecciona siempre nuestro camino. Entonces, como dice Lucas 24, el 13 al 35, ¿no? La importancia de qué? De la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Por favor, Norelis, si no, me puedes ayudar. Y si José puede buscar Hebreos 4:12. Aura, ¿me puedes ayudar con Juan 20:31 y Rosita con Juan 1:1 y versículo 14? ¿Listo? Entonces, segunda de Timoteo 3, 15 y 17, que es un pasaje muy conocido, Segunda de Timoteo 3:15, al 17. por favor. La palabra del Señor dice así, 15 al 17. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Gracias, Norelis. Entonces, la utilidad de la palabra de Dios. Entonces, ahí clarito lo hemos conocido y lo establecemos y es lo que el sembrador siempre debe tener en cuenta, ¿no? Es útil y sabemos siempre y colocamos, sí, para redarguir, para enseñar, para corregir, pero es la que va a edificar a esa persona. Es la palabra de Dios, como decía en un momento al inicio, creo que fue Edwin, de esa condición de que Él conoce las intenciones más profundas de Él, es el que examina y transforma. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, José. Entonces, el poder de la palabra, ¿no?
O sea, lo que ella hace y se complementa cada una de las letras, de los dichos, de las historias, de los libros, para hacerla una y esa una unificada transformar, ¿no? Entonces, Juan 20:31, por favor. Amén. La palabra del Señor la leemos, ¿no? Sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Amén. Gracias, Auro. Entonces, ¿cuál el propósito de la palabra de Dios? ¿Cuál es ese propósito? Entonces, dar a conocer, ¿no? Que se ha revelado el Cordero, que se ha revelado el Hijo de Dios, que se ha encontrado en el corazón del ser humano, en su espíritu, en su alma, esa redención y ese camino de salvación. Juan 1:1 y 14. Amén. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se había hecho. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra él. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz, él solo vino a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. El que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no le reconoció. Vino al mundo para que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que le aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Llenos de generoso amor y verdad, vivimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Gracias, Rosita. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje, no? La palabra de Dios revela a quién? A Jesucristo. Entonces, retomando, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Y el versículo 14 dice, la palabra se hizo ¿qué? Hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Entonces, la palabra, ¿a quién revela? A Cristo. Hay muchas cosas que a veces nosotros, como digo, a veces de buenas intenciones se cometen muchos errores. Y a veces la gente dice, es que escribió fulano, es que es Pablo, es que es Juan, es que es Tito, es que es fulano. Y no, la palabra revela a Cristo, la palabra es de Dios, la palabra es inspirada. Los demás son instrumentos como lo son ustedes. Ninguno de estos hombres o personajes que la palabra ha tomado y hoy hacemos referencia tuvieron algo mayor que nosotros. Hoy ustedes tienen a Dios revelado en su palabra, son templo del Espíritu Santo y son aquellos que salen a sembrar, están haciendo una misión apostólica, profetas porque predican esta verdad, que anuncian a Jesucristo. Entonces, esa es una condición que siempre se debe tener. Danielito cuando oraba decía eso, ¿no? Que no nos volvamos orgullosos, prepotentes, altivos, porque la misma palabra de Dios nos dice que Dios mira a este tipo de personas de lejos. Entonces, la palabra de Dios la que siempre lleva esa importancia que tiene ella, la utilidad para poder hacer la obra y establecerla, el poder que en ella está. O sea, porque no es a veces, ¿será que sí? ¿Será que no? No. El poder que está en ella es sí y amén. Como dice la del meme, amén o no amén. Entonces, ese es el propósito. El propósito de la palabra tiene un fin y ustedes están caminando en ese propósito. Y la revelación siempre es de Cristo. La revelación siempre es de la salvación. Entonces, hacia esos puntos es que nosotros lo hacemos. Entonces, era el primero, ¿no? Como recurso, la palabra de Dios.
Ahora viene una de la habilidad colocada estratégicamente, ¿no? ¿Qué es estratégico? Leo, para su merced, ¿qué es estratégico? ¿Qué es ser estratégico? ¿Qué es estrategia? Pastor, Pastor Jorge, ya. Pastor Jorgito, un gusto, buenos días. La palabra estratégica se refiere a, en este caso, a sembrarla de una forma adecuada y propicia, ¿no? Con un plan sostenible para poder sembrar la palabra de Dios, llegar a los hogares y a las familias, a las personas en sí. Ok, Leito, gracias. Muy bien. Entonces, para poder llegar a esto, ¿se acuerdan cuando veían todo lo de en el módulo uno? Si no me acuerdo, cuando se veía un mapa, cómo llegar, conocer cuántas congregaciones había en el sector, si eran cristianas, evangélicas, o sea, de todo, hacer un estudio, un mapeo, comenzar a saber a quién se iba a hacer el primer contacto y todo ese estudio, ¿no? Entonces, pero es algo ya que se tiene propuesto. Recuerden que en la palabra de Dios nos dice que nadie va a la guerra si no mira primero contra quién se va a enfrentar, cuántos soldados tiene, o nadie construye una casa si primero no hace cuentas si la puede terminar, etcétera, ¿no? Entonces eso, la estrategia es algo que se traza, es algo estable, es reproducible y como dice aquí, efectivo, dirigido y coordinado. Entonces no es algo que como dice algunos toman el pasaje, Dios añade a los que han de ser salvos. Sí la han escuchado y hasta capaz que la hemos usado para justificar el no ser sembradores. Entonces, porque muchos se justifican y dicen, no, yo para qué voy a hacer evangelismo, el Señor sabe a quién añade. No, no, no. Eran añadidos por lo que veían en lo que hacían los cristianos. Entonces, no es algo a la suerte. Nosotros no vamos de pesca milagrosa, no vamos de hacer situaciones a ver cómo nos sale, sino no. Es algo que tiene un propósito, está designado y como decimos, es algo bien coordinado, así como lo hace la Liga Bíblica, ¿no? Entonces, ustedes están viniendo cada 3 meses, están disponiéndose, ya oran por ello para poder tener herramientas y la capacitación para que ustedes puedan realizar una mejor labor en lo que Dios les ha colocado en su corazón, porque ustedes están llegando donde otros no llegan. Entonces, a veces se enfocan más en el misionero para mandarlo fuera de los países. Personalmente, la mayor honra es el que hace la misión dentro de su país, dentro de su comunidad, dentro de su región, dentro de su casa, porque verdaderamente se está entregando a lo que primero hizo el Señor. ¿Comenzar desde dónde? Desde los más cercanos. Y ahí sí, ya cuando hayan abierto ustedes varias congregaciones, ¿cómo no ir a establecer ese corazón en otra nación? Pero entonces es parte de lo que es estratégico. Elementos que se requieren para colocar estratégicamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se necesita? La palabra de Dios. Leer y estudiar la palabra. Entonces vamos con el primero. ¿Qué necesitamos? Ahí, exacto. Miembros comunes. Entonces, como decíamos, porque si no hay quien anuncie, entonces, ¿cómo irán si no hay quien les hable, quien les enseñe, ¿no? Entonces, ¿cómo entenderán? Y viene el pasaje bíblico que no es solo por decir tenga una Biblia o tome un tratado o vaya o venga, lo siento aquí en una iglesia a que reciba una misa, sino no, el miembro común, o sea el elemento que se requiere para colocar que estratégicamente la palabra de Dios es aquel que ya tiene ese conocimiento. Volvemos a los de Emaús. Ellos tenían un conocimiento, vivieron, testificaron, pero por la circunstancia natural que estaban viviendo se devolvieron. Pero vuelve el Señor, los lleva a la palabra y ellos son el instrumento para volver a traer ánimo. Entonces, cuando se devolvieron del camino, entonces cambió totalmente el mensaje y lo que había en sus corazones y lo que ellos iban a mostrar y a hablar del Señor. Lo segundo, la investigación de la zona.
que ustedes, como digo, sí lo tienen presente, ustedes mismos lo han realizado, ¿no? El mapeo, el conocimiento. Alguien que me pueda decir de la zona donde está, va a sembrar la congregación, donde va a sembrar la iglesia, que me diga algo que investigó de ese lugar y que en la investigación le llamó la atención. Se les apagó el micrófono, creo. Marcos, creo que va a hablar. Bueno, yo diría Ah, no. que en mi zona, lo que es en la provincia, eh, ¿cómo se dice? Amazonas. No, Sacha. Bueno, en el Sacha no hay ninguna iglesia y el pecado es tremendo. Hay mucha cosas tremendas en los jóvenes, niños, adultos, inclusive entre tíos, sobrinos. O sea, hay demasiadas cosas que da dolor. Entonces, ahí se abrió una obra en el cual veo que Dios está en el asunto porque no hay alguien quien lleve la palabra. Gracias, Normita. Entonces es eso, ¿no? Ya hay un conocimiento. Entonces, en esa investigación, o sea, uno no investiga solo para chisme, porque los chismosos no van al reino, recuerden. Nosotros vamos para conocer. Y en ese conocimiento podemos actuar. Entonces es eso, sí, es como decimos, ya conocemos la problemática, conocemos el pecado que abunda, las condiciones. Entonces, eso es lo que permite la investigación de la zona, ¿no? No solo el pecado, sino también lo que promueve ese pecado. Cómo se mueve la condición de las personas en esas comunidades, porque aunque puedan tener en el misma ciudad, son diferentes según la región, el lugar donde cada uno se está colocando. La C. Entonces, ¿qué dice? Programas de colocación estratégica. Te decíamos algo estratégico que son los programas, es lo que ustedes están estableciendo. ¿Comienzan con qué? Con el compartir a una persona, poder en un momento se abre el grupo pequeño. Entonces, ¿cómo se coloca estratégicamente? Por medio de la palabra, ¿no? Algo que está haciendo Liga Bíblica y que ustedes tienen cuando entregan sus reportes es conocer a quiénes alcanzan y qué material necesitan. Porque como dice, no se pide material para tenerlo en una biblioteca, sino para que esté en las manos de las personas. En estos días iba a un lugar a dar un mensaje y mi Biblia ya estaba toda destartaladita, toda desgastada y alguien me dice, ay, pastor, ¿no le da vergüenza traer esa Biblia? Y yo le dije, ay, sí, sí, hermano, pero ya me voy a comprar otra solo para eventos públicos. Pero es que esta es la mía y con esa yo me puedo mover rapidito. Así traiga de la misma nueva, a mí se me va a complicar encontrarla, se me complica. Entonces, por decir así mismo, aunque yo me llevo la mía la otra vez de mi PDT. Bueno, por el fondo no se ve, pero estoy tratando de mostrarles la Biblia. Ah, sí, ahí ya salió. Se quiere esconder, pero no. Entonces, es la palabra, es la que yo llevo, es con la que voy a hablar para poder entender hasta el mismo mensaje. Y es lo que ustedes están haciendo al recibir las Biblias, ¿no? Que todos tengan la misma versión para hablar en el mismo idioma, la misma sintonía y establecer esa verdad. Por eso la importancia de que cuando ustedes realizan y la colocan estratégicamente, eso es parte de la estrategia. Entonces, porque si alguno lee una PDT, otro está con Reina Valera, el otro está con NBI, el otro está con... Y hay una confusión de muchas palabras porque no se tiene un conocimiento teológico profundo, exegético de la profundidad de por qué la tradujeron esta versión así, la otra así. Entonces, la idea ahí de colocarla estratégicamente con los programas, ahorita, ¿cómo lo hace Liga Bíblica? ¿Cómo se llama? En el que están ustedes participando, el programa Sí, de Lisi. Gracias, Lilian. sí, sí. Entonces, de Lisi tenemos el Felipe para niños, Felipe para adultos, el de la libertad, el de jóvenes. Entonces, hay mucho material
y herramientas que deben ser colocadas estratégicamente para poder nosotros realizar. ¿Cómo se hace con nuevas iglesias? ¿Por qué sembrar iglesias? Ahí ustedes tienen. Porque hay una necesidad de urgencia, como nos dijeron ahorita allá en el Sacha. ¿Para qué sembrar iglesias? Para dar continuidad ¿a qué? A la predicación, ¿cierto? Declarar la palabra, anunciarla. ¿Qué es una iglesia? Ahí sí quiero escuchar a alguien. ¿Qué es una iglesia? No todos a la vez. A ver, Rolando va a decir. Una iglesia somos las personas, ¿verdad? Porque sabemos que la iglesia no es el templo, son las personas, porque el Señor nos habla de un cuerpo. Y si no hay las personas, puede haber el templo, pero si no hay las personas, no sirve de nada. La iglesia somos nosotros. Así es, Rolando. Muy bien. Entonces es eso. La iglesia somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, lo demás es un templo, un auditorio, etcétera, que es consagrado para el Señor. No, de pronto no lo vayan a menospreciar, pero es eso. Entonces, cada uno ahí donde dice que es una iglesia, coloque personalmente. Ahí escriban. Claro que lo que ahorita dice Rolando es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es la iglesia? Un aglomerado de personas que promovemos una fe. Entonces, donde están dos o más reunidos, ahí estaré con ellos. Y era la forma en la que el Señor nos permite y establece como cuerpo ministrante. Definición bíblica. Entonces ahí viene. ¿Qué es cuerpo, rebaño? Recuerden que muchos de los términos que se usan en la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo estableció fue por el conocimiento de lo que ellos conocían, se dedicaban. Entonces ahí tienen como definición bíblica cuerpo, rebaño, edificio, labranza de Dios, templo, novia y todos los sinónimos que se pueden tener. ¿Listo? Componentes básicos, la palabra de Dios y personas, ¿no? Es lo que... Funciones de la iglesia. Proclama, enseña y sirve, ¿no? Que eso también lo veíamos ayer en el repaso que nos daba Mayrita. Entonces, proclama, enseña, sirve, tiene coinonía o compañerismo, adora, ¿no? Que es una de las partes. Entonces, eso como función debemos nosotros siempre realizar como iglesia. Y entonces, como dice, no todos son evangelistas, no todos tienen el don para hacer ciertas situaciones, pero el cuerpo de Cristo de eso se trata, ¿no? De muchos miembros para realizar una función que glorifique a Dios. Entonces, a ver, aquí se me voy algo. Ahí ustedes ven ahí la cruz, ¿cierto? Y tiene una directriz, perdón. Entonces, un fundamento que nos lleva ¿a qué? A adorar, ¿cierto? ¿Cuál es el fundamento que ustedes tienen? ¿Cuál es su fundamento? Jesús, La palabra. Ah, yo ya les iba a decir, repita Cristo. conmigo. Señor Jesús, reconozco como mi Señor y suficiente Salvador. Listo. Entonces, de ahí que nos lleva ese reconocimiento de que hay un Señor, de que a Él es al que adoro. Esto me lleva a mí a tener comunión. Y esa comunión es cuando el Señor les dice, ame a quién, a su prójimo, ¿cierto?
Entonces, porque ese fundamento que es Cristo, que me lleva a tener una adoración real con Él, y esa adoración real con Él, por medio de todo lo que estoy haciendo, me testifica y me establece a mí el tener comunión con los demás para poder cumplir la misión, porque si yo no amo al prójimo, si yo no amo a esa persona, como decimos en un momento, a esa persona común, sino de pronto hay personas que sí buscan para su grey lo que les conviene. Entonces van y hablan a ciertas personas, pero a otros rechazan. Entonces no, es de nosotros cuál es la verdadera misión de llegar y realizar a lo que estamos llamados. Entonces, para eso es la nueva iglesia, un compromiso y un trabajo continuo entre todos los que la formamos. Entonces, decía, el cuarto elemento, sembrada por miembros comunes. Entonces, personas que sirvieron a Dios. Ustedes sí saben, díganme nombres de personas que sirvieron a Dios, no solo tomando ahorita los textos bíblicos que están en pantalla, sino ustedes. Así, ¿quién se le viene a la cabeza que ha servido a Dios, que han servido a Dios? Moisés, Moisés, ¿quién más? Abraham, Abraham, ¿quién David, más? David, Débora, Débora, Josué, Josué y etcétera. Bueno, ahí se le... Entonces, en Bernabé, Éxodo, Bernabé, sí, o sea, tenemos, y cada, la palabra de Dios del principio, tenemos personas que sirvieron y establecieron, ¿no? Entonces, comencemos. Éxodo 4:10 nos habla de quién. de Moisés, Entonces, lo nombraron, ¿cierto? En jueces tenemos a Débora, también que la nombraron como fue una de las profetisas. En Samuel tenemos a David, que también lo nombraron. A Bernabé, Bernabé. Y entre estos también tenemos a Estefan, ¿no? A Esteban. sí. Entonces, en estos pasajes bíblicos nos muestra personas que sirvieron a Dios y cómo lo sirvieron, ¿no? Algo que uno que no está ahí a veces no se toma, pero fue uno de los primeros en recibir la gracia de Dios es a Noé. Noé fue uno de los primeros que cuando había tanta maldad, algo hubo en su corazón que Dios manifestó su gracia y él aceptó ese llamado. Y dice que desde ahí él caminó con Dios y por caminar con Dios llevó la salvación de su casa, su familia, al arca. Entonces, pero eso, él proclamó personas que sirvieron a Dios y esas personas que se entregan y se niegan a sí mismas. Personas que en medio de los obstáculos, dificultades, condiciones que vivieron, lo dieron todo por amor al único y verdadero Dios. Pero ese amor a Dios es como cuando nos dice la palabra de Dios. Si usted me dice que ama a Dios, pero está en pleito con algún hermano, con algún conocido, entonces usted es mentiroso. Porque como dice que ama al que no ve, pero odia al que sí ve. Entonces, esa es una parte que nosotros siempre debemos tener, porque cada uno de estos personajes tuvieron dificultades con otros, pero su direccionamiento y su servicio siempre fue delante de ¿quién? De Dios. Por eso dice, ahora fíjense hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que pertenezcan a familias importantes, pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Entonces, no se trata de posición de conocimiento, se trata de un llamado, se trata de ese servicio de amor, de lo más vil y despreciable escogió Dios para avergonzar a otros. O sea, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros ahora nos permite servirle, nos permite a nosotros ser aquellos que honran esa memoria y esa lealtad a la palabra. ¿Hasta ahí alguna pregunta o vamos? A ver, alguno iba a preguntar algo, lo vi con cara de duda. ¿O están con hambre ya? ¿No? Ah, bueno, bueno. La preparación de un miembro común.
Alguien que me ayude leyendo lo que dice en la página 24, literal B, Lo que está a un Amén. ladito. a la derecha. Ya. ¿Qué clase de modelo de liderazgo necesita el mundo? Necesitamos el modelo de liderazgo de Jesús. Hay solo un líder perfecto, Jesucristo. Sembramos iglesias y equipamos líderes ciegos que lideren con Jesucristo miembros comunes. Los miembros comunes son un potencial. Gracias. Entonces, gracias, Rosita. Entonces viene eso, ¿no? ¿El Señor a quién usó? Cuando vinieron y se acercaron aún como pescadores, pero a Jesús ya lo conocían como rabí, ¿no? Como maestro. Y él no buscó lo mejor y fue a las sinagogas a buscar al que era el mejor, no. Al que tuviera un corazón Miembros de comunes. servicio, al que fuera sensible al mensaje, el que estuviera dispuesto a negarse. Entonces, así como dice, ¿cuál es la clase de liderazgo del Señor? Ustedes cuando van a hacer la obra, ustedes van a ser como líderes y misioneros y cada uno en el llamado que Dios va a ir desarrollando en ustedes, van a encontrar eso. Porque el modelo de Jesús, ¿cuál es? Él es pastor, ¿cierto? Él es el pastor por excelencia. Él es la cabeza. Entonces, el modelo de Jesucristo, eso es el cuidado. Y ustedes van a estar haciendo ahorita la función, una parte de la función pastoral. Entonces, ahí es donde muchos van a encontrar el llamado pastoral. De pronto otros van a decir, no, lo mío no es esto, yo como que soy más por este lado evangelístico, o yo soy más esta parte apostólica misionera, no, no es que vaya a decir, uy, yo soy el apóstol y van a comenzar a pactar y hacer cosas raras, no. Pero sí viene la cuestión de poder hacer esa obra que Dios nos hizo. Entonces, en esa preparación, ¿cómo nos decía y nos leían siguiendo el ejemplo de quién? De Jesús. Primera de Juan 1:1 al 4. ¿Quién me ayuda leyendo? Amén. Amén. Amén, A amén. ver, miembro, lea, por favor. Primera de Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, dice, tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunidad, y nuestra comunicación verdaderamente es con Él, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias, Rolandito. Entonces viene eso, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Ellos oyeron, lo vieron, lo contemplaron. Entonces, oyeron, vieron, observaron, tocaron. Entonces, ¿qué es una relación personal con Cristo? Entonces, siguieron ese ejemplo. Entonces, eso nosotros debemos tener en cuenta. Alguien que también pueda leer Lucas 10, del 1 Amén. al 12, por favor. Amén. Listo, Rosita. Después de esto, el Señor eligió a otros 72. Los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde querían ir. Jesús les dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni otro par de sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a alguna casa, primero digan, la paz sea con ustedes. Si allí vive alguien de paz, la bendición de paz de ustedes se quedará con él. Pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que se les ofrezca. Sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan, sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó en nuestros pies, pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo
que en el día del juicio final le irá mejor a Sodoma que a la gente de este pueblo. Entonces aquí designó, ¿cierto? Y los envió de dos en dos y les colocó ciertas características para realizar porque había el temor. Si no reciben el mensaje, ¿qué hacemos? Usted haga lo que tiene que hacer. Volvemos, sembradores. Nosotros no somos los que conocemos el corazón de las personas, pero tenemos la gran función de establecer y dar a conocer esa verdad. Entonces, por eso designó a 70 y los envió de dos en dos. Entonces, eso es parte de lo que ustedes hacen. Siempre procuren y busquen la manera de ir acompañados, porque si uno cae, el otro lo levanta porque pueden establecer y llevar toda verdad con mayor ánimo, pueden apoyarse en las diferentes relaciones y las circunstancias que se presentan, porque como decimos, no es fácil este camino. Lo que ustedes en la valentía que Dios ha colocado y en el corazón que les ha dispuesto, no es fácil hacer la obra, pero tienen el respaldo del poder de ella y del que va con ustedes. Entonces, es hacia esa dirección, ¿no? Dos, la preparación deberá ser un proceso que continuo. Continuo. Segunda de Timoteo 2:2. Ustedes están Amén, unas balas. A ver, ayúdenme. amén, amén. Segunda Listo, de Walter. Timoteo 2:8. Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora enséñales a personas dignas de confianza que a su vez puedan enseñarlas a otros. Entonces, aquí lo que has oído que de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿Pablo qué es ahí? Si Pablo estuviera Pablo hizo el ICI, entonces él era sembrador, ¿no? Porque si no, Pablo no pudiera haber ido si no hubiera pasado por Liga Bíblica. Entonces, Pablo fue el sembrador. ¿Y quién recibió esa semilla fue? Timoteo. Entonces, como líder siervo, ¿no? Los hermanos fieles serían los miembros. Y los otros hombres serían los nuevos contactos. Entonces, ahí sería la cosa, ¿no? Entonces, Pablo, ¿quién es? Uno de ustedes son los sembrados. Pablo en este pasaje, entonces el sembrador. Timoteo es el líder siervo, porque es el que le está diciendo cómo hacer las cosas. Los hermanos fieles son los miembros. Y los otros hombres van a ser esos nuevos creyentes. ¿Sí vamos por ahí? Entonces, la preparación debería ser que siempre un proceso continuo. Entonces va, Pablo, sembrador. Timoteo, líder siervo. Hombres fieles, miembros. Otros hombres, los nuevos contactos. ¿Listo? ¿Ya tomaron apuntes? Un Por ahí ratito, están por tomando favor. foto. Tranquila. Entonces, porque solos no podemos hacer el trabajo. O sea, por más que digas soy el ungido y Dios me lo reveló, no. La revelación está en la palabra, la guía está en la palabra y no nos podemos fiar ni guiar en nuestra propia prudencia. Siempre con humildad, amor y siempre la disposición de aprender y dejarnos guiar en como Dios tiene su diseño. Algo que siempre he tomado de parte de Dios es el ejemplo cuando David quiso traer por primera vez el arca, después de que fue raptada y todo el rollo. Él quiso traerla, tuvo la buena intención, pero por traerla en su buena intención, a su manera, falleció alguien y no la pudo traer. Hasta que pasaron unos días, un tiempo, y dijo, de verdad que no es a mi manera. Hay una manera correcta que está en las escrituras
y una dirección o unas directrices que Dios da para poder volver el arca. Y ahí sí, cuando lo hizo correctamente, pudieron traerla con bien. Entonces, asimismo, la preparación y todo lo que hacemos tiene un orden, tiene un principio, tiene una guía. Entonces, es que a mí no le añadan ni le quiten nada a la palabra, por favor, siempre tener ese respeto y ese cuidado. Ya habían terminado, ¿cierto? Hechos 6 1 al 7 por favor. Porque Pastor, Amén. un buenos miembro, días. Una consulta. dígame. Todos los datos que estamos recibiendo ahorita están en las PPT que nos pasaron ayer la pastorita. No, creo que no, porque las que le envió Mayrita ayer solo fue un Ujú. repaso de lo que ustedes habían visto clases anteriores. Lo que hizo Mayrita ayer fue presentarles un repaso rápido de lo que ustedes ya conocen y están practicando hasta hoy en día. Listo, gracias, Entonces, pastor. ya, Amén. entonces, ¿y si tiene su cartilla de pronto, María, Catalina? Ah, mi pastor, lo que pasa es que para el día de hoy yo tenía una exámenes médicos de mi nieta y Ah, estoy ya, ya, ya. aquí en el centro de salud. Ahorita entraron en labor de parto una señora, entonces pensé regresar pronto a casa, pero estoy sin cartilla, Ah, estoy listo. acá Ah, lejos, bueno, por ahí. esa razón preguntaba. Ah, no, pues Perdón. más bien Dios la use, le guarde y esté bendiciendo allá todo lo de Mm, su nietita. no. Con todo, entonces, después le hacemos llegar la información, ¿listo? De todo Listo, lo que se va a pastor. ver. Con Muchas todo, gracias. Daniel. Danielito también les había informado que como son grabadas las clases, ustedes las pueden volver a retomar, ¿no? Para recordar, para poder decir, uy, aquí me perdí porque ese que dio esa clase no le entendía ni pío, pero voy a volver para ver si ahora sí le cacho, si tengo interpretación de lenguas. Entonces, Sí, por ahí va la cosa. Listo, listo, sí, María. por favor, pastor, le agradezco Ok, muchísimo. no, Gracias. estamos es Muy eso. Como amables. Buen recuerden, día. somos un Sí, instrumento para ayudarles y colaborarles. Si ustedes con Dios toda le pague. confianza no entienden algo, necesitan algo, hablen. Clama a mí. Y yo te responderé. Bueno, eso dijo el Señor. Cambio conmigo es otra cosa. No, Ajá. ya. No te responderé. Prego. Ya, mi pastor, Entonces, gracias, gracias. Hechos 6 1 al 7. Amén. ¿Quién iba a leer? Eh, Ya, yo, ya, Norelis. el número de seguidores de Jesús aumentaba más y más, pero en esa época los seguidores judíos que hablaban griego se quejaban de los seguidores judíos que hablaban arameo. Decían que sus vidas no estaban recibiendo la ayuda diaria que les correspondía. Los 12 apóstoles llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea, entonces le eligieron a estos 7 hombres. Esteban, hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía, que se había hecho judío. Ellos le presentaron los 7 hombres a los apóstoles, quienes oraron por los recién elegidos y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía más y más. El grupo de seguidores en Jerusalén crecía muchísimo y hasta un gran número de sacerdotes obedeció el mensaje de fe. Amén. Gracias, Norelis. Entonces, viene eso, ¿no? Ellos fueron como seleccionados porque tenían las siguientes características. ¿Eran miembros de qué? De la iglesia, ¿cierto? No es que buscaron un showman, no es que dijeron, uy, contratemos este grupo que hace crecer las iglesias, hagamos esto que tienen buena manera, no comenzaron a buscar estrategias del mundo, sino que comenzaron a mirar de los que estaban dotados y eran parte de.
Entonces, ellos, aparte de ser miembros de la iglesia, tenían que ser de buen testimonio. Entonces, así como me imagino que son ustedes, yo no los conozco. Aquí se ven bonitos, peinaditos, sonrientes. Yo digo, ay, qué lindos hermanitos, me quisiera congregar con ellos. Entonces, pero yo no los conozco. Cambio donde están ustedes sí los conocen y ellos son los que saben que ustedes son de buen testimonio. Y aparte de eso, que están llenos del desayuno que se comieron esta mañana. del Espíritu Santo. Llenos del Ah, Espíritu bueno, Santo. amén, del Espíritu Santo, porque sí los veo así como los pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos, pero que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, y también llenos de ¿qué? De de sabiduría. sabiduría. Amén. Y eso es algo que admiro porque todos necesitamos cada día. El Señor dice que si alguno está falto de inteligencia, de conocimiento, esto que le pidan a Él y que Él dará abundantemente. Y cuando oramos y pedimos, Dios contesta. Entonces, parte de Liga Bíblica y lo que se hace con los sembradores y cada herramienta que presenta Liga Bíblica es una respuesta de Dios a aquellos que la necesitamos. Entonces, parte de esa respuesta no es que viene magia y Dios se le mete en el cerebro por el subconsciente y le coloca todo para que lo sepan todo. No, estas son las herramientas para ser llenos de sabiduría. Ustedes están ahorita alimentándose, tomando, entonces van a ser más sabios que muchos más. Y como digo, no por prepotencia, sino por disposición de corazón para hacer la obra y para ser seleccionados. No se trata de suerte. Se trata de estar preparados. Ustedes van a sembrar iglesias y están en esto porque tienen una herramienta que otros no están tomando. Cuando ustedes abran su culto de adoración, cuando transformen esas comunidades, lo van a hacer con excelencia y va a ser duradero porque lo han hecho conforme a la voluntad de Dios y con unas estrategias y herramientas que Dios ha formado. Entonces es diferente a solo ir, alquilar un lugar, colocar sillas y esperar a ver qué viene y hablar cosas que de pronto no vienen de Dios. Entonces los felicito, desen un aplauso a ustedes mismos por esa disposición de lo que están haciendo, porque son miembros, son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con su mucha sabiduría. La distinción del miembro común. Entonces, convicción, lo anterior sí lo escribieron, ¿cierto? O en sus cartillitas, creo que sí, Sí, ¿cierto? Entre sí. la distinción de un miembro común, convicción, conversión, consagración, comunión, compasión y comisión. Entonces, esta es la distinción. ¿Ustedes tienen convicción? Me imagino que sí, ¿cierto? Filipenses 2:13. ¿Quién lee Filipenses 2:13? O el que lo sepa de memoria, que lo cite. Amén. A ver, Marcos. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Gracias. Entonces, ahí nos muestra, ¿no? ¿Cómo dice? Dios coloca el querer como el hacer. Entonces, yo tomaba, les decía hace un momento a Noé, ¿no? Noé tuvo convicción. Entonces, de cuando Dios le dio el mandato y le dijo, haga el arca asado, cocinado, de tal cosa, él en ningún momento le dijo, ay, y si usamos esta madera que es más suavecita. Y señor, y en lugar de colocar una ventanita, ¿por qué no hacemos otra? Porque él no se puso a nada, él solo obedeció, tuvo una convicción por esa conversión. Y eso que lo llevó a consagrarse en la obra y a lo que Dios lo había llamado. O sea, me consagro. De pronto tenía 10 planes en mi mente en un futuro pasado, pero cuando comienzo a tener esta conversión, cuando tengo la convicción y me consagro, entonces tomo la decisión para darle la prioridad y el lugar a lo que ahorita tomo. Entonces, porque eso lo va a ayudar a tener la comunión con ese lugar a donde ustedes van a estar.
esa comunión les va a ayudar a ustedes a amar a esas personas, así como les decía en un momento, en lugares donde hay mucho pecado entre familias, lo que rodea. Entonces eso va a permitir, ¿para qué? Para llevarnos a tener la compasión. Y compasión no es decir, ay, pobrecito, allá. No, oración y acción. La compasión me mueve a mí a hacer cosas. Y eso es lo que los comisiona o me comisiona para hacer un cambio. Y eso es lo que nosotros procuramos y estamos haciendo. El tercer elemento, transformando comunidades. Efesios 2:10. ¿Qué nos dice Efesios 2:10? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, creados para buena, ¿para qué fueron creados ustedes? Abran sus micrófonos y díganlo. Para buenas obras. Bueno, Buenas. Para buena obra. Para buenas obras. Para buenas obras. Para eso para fuimos buenas obras. creados. Para buenas obras. Porque ustedes van a hacer cosas que ojo no ha visto, ustedes van a hacer cosas más grandes y sobrenaturales porque ustedes van en el nombre de Cristo. Entonces ahí viene a veces eso, ¿no? De que dice, ay, pero yo nunca he levantado un paralítico, nunca le he dado la vista a un ciego, pero esos milagros son naturales y se pueden volver a perder. Y a la final, al cielo no se entra con el milagro. Al cielo se entra por salvación en Cristo. Entonces, un milagro más grande lo tomo de esta manera. Si ustedes pueden levantar a alguien de la silla de ruedas y esa persona queda agradecida, pero después, en lugar de honrar a Dios, se va a patear la pelota o se va a patear la mujer o a los hijos o se va de fiesta. Entonces, cambio un milagro más grande es cuando se llega al corazón, cuando se transforma una vida. Ese milagro es el más grande y sobrenatural, porque no es solo hacia una persona, sino es hacia un hogar, una familia, una sociedad. Entonces siempre Amén. es más grande. Entonces a veces la gente está pensando que los milagros eran los de sanidad. No, esas eran muestras y señales que el Señor tenía, que Él sigue actuando y siguen ocurriendo, Él lo hace. Pero lo más grande es como le dijo a Tomás en un momento, tú porque palpaste y tocaste creíste, pero otros que ni ven ni han escuchado y creerán, bienaventurados, mayores ellos. Entonces, vamos a trabajar en los grupos. Ustedes tienen ahí en sus manuales y Danielito, si me ayudas con hacer las salas. Entonces, ahí en unas salas les van a caer, creo, al azar los grupos y van a contestar las siguientes preguntas que tienen en sus manuales, ¿cierto? Todos tienen, ¿no? Entonces, ahí tiene, dice, trabajos en grupo, tiene unas preguntas, Danielito ahorita los va a enviar en unas salas. Creo que el grupo que está de la Amazonía, como ya están en un grupo, ellos se quedarán ahí contestando y trabajando entre ellos. A ver, y bueno, y vamos a ver si en 10 minutos rapidito o en menos. Ahí sí, Danielito, por tiempo, su merced me dice. Ya, pastor, no. Tomémonos unos 10 minutos. Los voy a enviar a unos grupos pequeños, ya están organizados. Entonces, para que podamos responder esas preguntas que el pastor Jorge nos decía, que están en la página 27, nos vamos a hacer más dirigente. Y volvemos aquí a la plenaria, hacemos una conclusión y terminaríamos este tema. Entonces, si de pronto le aparece en su pantalla que se une a un grupo, dele OK, y si no, entonces ya estaría dirigiéndose al grupo.
Mi hermana María.
Muy rápido Entonces, llegamos. ¿cómo les fue? ¿Sí terminaron? Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Ah, sí, así es el tiempo. Nadie sabe el día y la hora y como sacarlos de una saela va a venir el Señor. Entonces, pero lo bueno es que no es el Señor, sino solo. A ver, ¿cómo se obtiene la salvación? Es la Por gracia. gracia, por fe y Por por fe, Por porque es un generosidad. regalo de Dios. generosidad de Dios. Entonces, gracia, fe, generosidad. Escuché, ¿todos de acuerdo? ¿Alguien que tenga algo diferente o todos bien? Fe, generosidad y gracia de Dios. Ok. ¿Cuál debe ser la actitud del miembro de la iglesia? Ser Humilde. 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 Ah, humilde, ¿por qué? Porque Porque nuestro Señor Jesús, Jesús dijo que sean como yo, que soy humilde y manso de corazón. Entonces vendría a ser humildad y servicial. Ah, servir. entonces, porque la humildad entonces es importante delante de Dios, ¿cierto? Ya, ok. ¿A qué persona Servir llama Dios? a los débiles. Pues ya, Para, para Y que avergonzar a sí, los Ya, débiles y menos importantes. Los a los menos menos, importantes. a los menos importantes, a los débiles, a los que no sirven, ¿todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna? El que tenga una opinión diferente o algo con confianza, diga. ¿O hay algo importante entre nosotros? a personas ¿No? débiles para avergonzar a los sabios y poderosos, para que nadie pueda alabarse. Entonces, ¿el para qué? Ujú. Ya lo Para que nadie dijeron. pueda. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Para que ya? nadie pueda. Para que nadie pueda alabarse, dice a personas débiles para avergonzar a los sabios, a los poderosos, para que nadie se gloríe, nadie se alabe. Ah, exactamente, así como dice Norelis, ¿no? Para que nadie se alabe delante de él, para que no se crean lo que le pasó a Don Sata. Entonces, ¿cómo describe la Biblia a los miembros de la iglesia? Piedra Piedras viva. Primero vivas. nos hablaba que somos como piedras vivas en las cuales se construye un templo espiritual. Después se hablaba de que somos un pueblo elegido, sacerdotes al servicio del rey y una nación santa. Ah, ya, entonces podemos decir que es como cimiento, ¿no? ¿Cómo escribe la Biblia a los miembros de la iglesia? Con un cimiento que edifica. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para servir y anunciar esas buenas obras. ¿Qué recursos Dios da a cada uno de sus hijos? Dones espirituales. Dones Dones. espirituales. Muy bien, entonces, ¿qué Diferentes nos da? para edificación. Para la Dones edificación, y exacto. habilidades espirituales. Muy Diferentes bien. formas de actuar. Ok. ¿Algún otro? El Espíritu Santo, recurso, Eh, nos da el Espíritu Santo diferentes dones para la edificación ya. de la iglesia. Perfecto, eso. No ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo y eso es don de Dios. Entonces, Amén. muy bien, felicitaciones, gracias por la disposición de esta primera charla de este día, plenaria, módulo, bueno. Entonces, ¿alguno hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No entendieron nada? Cuenten. Todo claro. ¿Todo claro? ¿O todos Mobi? ¿Todos 20? Todo claro, pastor. Gracias. Listo. Chévere. Ujú. Entonces, Sí, pastor, todo claro. pedirle ahí una oración corta, ahí, así como en los grupos, una oración de grupo pequeño. Entonces, a ver, Marcos, para despedir este momento. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por habernos compartido a través de nuestro pastor la palabra, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y que transforme y cambie nuestras vidas. Señor, gracias por cada uno de los miembros, compañeros que estamos en esta clase. Edifícanos, Señor, sobre ti que eres la roca todopoderosa. Amén. Amén.
Gracias. Entonces, queda la lección 2, sembrada por miembros comunes y entendemos. Ahí, Danielito, las indicaciones. Pastor, muchas gracias. Hermanos, vamos a tomarnos 3 minuticos para que usted se estire, vaya por un cafecito rápido y volvemos para el siguiente tema. ¿Listo? Recuerda que el tiempo más largo que vamos a tener de receso va a ser de 12:30 a 2. Entonces, para que usted vaya por un cafecito y ya volvemos. Amén, amén, gracias. ¿A qué hora regresamos? En 3 minutos. 3 Solo es minutos. un receso A cortico las para que usted 12. se estire y vaya por un cafecito. A las 9:40.